Hola, bienvenidos a la continuación de las clases de inmunidad. La clase pasada estuvimos trabajando con la clase de inmunidad innata y en esta ocasión vamos a trabajar con la clase de inmunidad adaptativa. Antes de pasar a la clase de la diapositiva propiamente dichas, me parece oportuno que miremos este cuadro a manera de resumen de lo que estamos viendo en estas clases. Son unos conceptos claves que uno tiene que conocer para ir desarrollando. A partir de todas estas flechitas, este cuadro sináptico, si uno desarrolla cada concepto que aquí se ve, es bastante más que suficiente para entender lo que es la inmunidad en sí, ¿sí? Y a partir de ahí, relacionar cada uno de estos conceptos, ¿sí? Porque, recuerden, la inmunidad la definimos como el conjunto de mecanismos fisiológicos de un organismo que se ponen de manifiesto para eliminar, contener, erradicar, metabolizar a una noxa, ¿sí? A un elemento o sustancia extraña que nos pueda que intente generar un daño en el propio organismo, ya sea una noxa que pueda ser física, mecánica, biológica, como son todos los microorganismos, ¿sí? Ya sea un virus, hongo, parásito, bien, una noxa química, bien, todos los mecanismos fisiológicos que se van a poner de manifiesto para contener, erradicar o eliminar a esta noxa van a ser producidos por la respuesta inmune. Y todo este mecanismo para tratar de luchar contra la noxa puede conllevar o no daño en los tejidos propios del organismo. ¿Ok? Y también es importante recordar que la respuesta inmune, por más de que didácticamente la dividimos en respuesta inmune innata y respuesta inmune adaptativa, como vemos acá en el cuadro, es una sola respuesta inmune. ¿Sí? La respuesta inmune es una sinergia, un conjunto en cascada de reacciones que llevan más o menos tiempo para tratar de erradicar una noxa, pero es una sola que trabaja de manera sinérgica. ¿Sí? Acá nosotros las dividimos en dos clases, respuesta inmune innata y respuesta inmune adaptativa, para hacerlo con una didáctica más fácil de llevar para el estudio. Y acá en este cuadro de los distintos conceptos que vamos a ver a lo largo de estas clases, lo que podemos observar en primera medida es que la respuesta inmune innata va a estar dividida por una respuesta inespecífica y otra semiespecífica, mientras que la adaptativa va a estar dada por una respuesta específica. ¿Bien? ¿Qué hablábamos cuando hablábamos de especificidad? ¿Sí? Es que la respuesta inespecífica responde de la misma forma ante cualquier tipo de estímulo nocivo. No importa si la noxa es física, si la noxa es química, si la noxa es mecánica o biológica, ¿sí? Siempre va a responder de la misma forma y no tiene posibilidad de identificar a esta noxa. En cambio, en una respuesta inmune, en la respuesta semiespecífica o de baja especificidad, vamos a tener una identificación de la noxa. Quizás no para ponerle un nombre y apellido, por ejemplo. ¿A qué me refiero con esto? Es una respuesta semiespecífica porque va a poder actuar de distinta manera si el cuerpo está siendo agredido, por ejemplo, entre lo que es un virus o una bacteria. ¿Sí? Va a responder de distinta forma ante el estímulo de un virus o el estímulo de una bacteria para tratar de protegerse. En cambio, en la respuesta específica o de alta especificidad, va a responder de una manera, valga la redundancia, específica. Va a tener la posibilidad de responder sabiendo precisamente contra qué noxa está luchando. Ya no es solamente diferenciar entre el cuerpo lo está agrediendo una bacteria, como puede ser un estreptococo, o un virus, como puede ser un virus envuelto o desnudo. Hace un poco más todavía, da un paso más en la identificación del microorganismo y va a ponerle nombre y apellido. Va a poder saber la respuesta adaptativa si la bacteria, por ejemplo, es un Streptococcus sanguinis, un Staphylococcus aureus, si es un virus de la hepatitis B, si es un virus del herpes, si es un virus del HPV, si es un virus de la inmunodeficiencia humana, ¿sí? Si es una Candida albicans, un hongo, va a poder identificar precisamente qué tipo de mecanismo está agrediendo al organismo y en base a eso efectuar una respuesta específica contra ese microorganismo. En cuanto a lo que es la respuesta inmune específica, por supuesto nos vamos a encontrar con esto que ya estuvimos viendo y trabajando, las barreras naturales, ya sean barreras físicas, como son la integridad de la solución de continuidad de piel y mucosas, ¿sí? Dada por uniones desmosomales entre
las células epiteliales o endosomales con las células de la membrana basal junto con la membrana basal. Bien, esta integridad es importante para compartimentalizar el medio interno y separarlo del externo donde están todas las agresiones onosas, ya sean barreras mecánicas, como puede ser la tos o el estornudo, barreras químicas, como tenemos lisozima, como tenemos lactoferrina, como tenemos inmunoglobulinas. Todas estas, por ejemplo, se encuentran en la saliva. O barreras biológicas, como ya estuvimos trabajando en la clase de reacción hospedero-parásito, tenemos a todos los microorganismos que componen nuestro cuerpo, que como sabemos, estamos compuestos por una mayor cantidad de microorganismos como células bacterianas que por células propias eucariotas. Imagínense lo importante que serán estas células procariotas para nuestro día a día, para continuar con nuestra vida, ¿sí? Ocupan nichos, producen sustancias beneficiosas, bien, producen sustancias nocivas contra otros microorganismos que pueden tener mayor poder de patogenicidad, mayor poder de virulencia, ¿sí? Todos conceptos que ya trabajamos en la clase pasada. Mientras que la respuesta semiespecífica va a estar mediada por respuesta inflamatoria, que se imaginarán, es muy importante entender el proceso inflamatorio, porque es algo donde todos los que trabajen el día de mañana en un consultorio odontológico van a tener que lidiar con sus pacientes, ¿sí? Que van a estar pasando por procesos inflamatorios, por ejemplo, en sus encías. Y esta respuesta inflamatoria va a estar mediada por factores celulares, como pueden ser células que ya vimos en la clase pasada, derivadas del linaje linfoide, como linfocitos natural killer, o células derivadas del linaje mieloide, como son las células, los polimorfonucleares neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, ¿sí? Todos con cada una de sus funciones específicas. El mastocito, el monocito, circundante por los vasos sanguíneos, que al extravasarse en los distintos tejidos va a tener distintos nombres, ¿sí? Deriva del tejido conectivo como un macrófago, en el tejido del sistema nervioso central como células de la microglía, en el hígado como células de Kupffer, en el tejido óseo como osteoclastos. Y tenemos también células importantísimas, para mí, de las más importantes que tenemos en la respuesta inmune, que es la célula dendrítica, una célula presentadora de antígeno, que como vimos en la clase pasada, justamente lo que hace es ser el nexo entre la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. Conecta los factores celulares de la respuesta semiespecífica para obtener una respuesta específica a través de los factores celulares de la respuesta inmune adaptativa. Y por supuesto también en la semiespecífica, tanto como en la respuesta específica, vamos a tener nuestros distintos factores humorales, a saber, citoquinas, que eran los mensajeros químicos que lo que hacen es graduar, llevar a cabo la respuesta inmunológica. Es un medio de comunicación inclusive que existe entre las células de la respuesta inmune. Vamos a tener al complemento, ¿sí? Proteínas de fase aguda, bien, inmunoglobulinas. Y en los factores humorales de la respuesta inmunológica, por supuesto, también vamos a tener el complemento y las inmunoglobulinas y la citoquina. Mientras que los factores celulares de la respuesta inmune adaptativa van a tener a las células del linaje linfoide, como son los linfocitos T y B, que son imposibles de diferenciar unos de otros a simple microscopía. Y recuerden también que la respuesta inmune adaptativa y la respuesta inmune innata tienen diferencias aparte de todo lo que vimos. Hay características que las diferencian a cada una. La respuesta inmune innata es una respuesta más rápida, es inespecífica, ¿bien? No necesita exposición, viene de nacimiento, es la primera línea de la defensa, mientras que la adaptativa es más lenta, necesita días para poder producirse. ¿Por qué es esto? Porque, como vamos a ver ahora durante la clase, en la respuesta inmunodadaptativa, esta conexión, este nexo de los factores celulares, ¿sí? De la respuesta inmune innata con los factores celulares de la respuesta inmune adaptativa, necesita tiempo para llevarse a cabo. Esta identificación del microorganismo, por ejemplo, que nos esté atacando, ponerle nombre y apellido, identificarlo tal cual es, y ejecutar una respuesta específica contra este agente agresor, requiere tiempo. ¿Cuánto? Bueno, la respuesta inmune innata puede estar entre unas horas o unos pocos días, mientras que la respuesta inmunodadaptativa requiere por lo menos de 2 días a un par de semanas para poder efectuarse dependiendo del estímulo que la esté generando. Todo esto también
de la respuesta inmune adaptativa y este tiempo va a conllevar a que genere células de memoria, cosa que no ocurre en la respuesta inmune innata. Por supuesto, como se podrá inferir, la respuesta inmune adaptativa requiere de una exposición, no viene ya de nacimiento de fábrica para protegernos, ¿ok? Requiere una exposición a este antígeno, a estos agentes agresores previamente. Y después, ya cerrando un poquito este cuadro, ya podemos pasar a la clase propiamente dicha, en la que refrescamos algunos conceptos que nos van a ayudar a llevar la clase adelante. Como ya dijimos, estamos trabajando con la respuesta inmune adaptativa, donde acá en esta diapositiva lo que podemos ver es un poquito lo que ya estuvimos hablando. Las células de la inmunidad innata, las células natural killer, vamos a tener componentes humorales. Todo esto lleva a cabo algunas horas, mientras que la respuesta inmunodadaptativa va a requerir días a semanas, ¿sí? Necesita un tiempo para lograr esta expansión clonal, ¿sí? Fabricar anticuerpos específicos. Todo esto requiere tiempo. La respuesta inmunolítica está justamente para tratar de contener, ganar tiempo mientras la noxa está agrediéndonos, ¿sí? Mientras la noxa se encuentra en nuestro organismo. Necesita ganar tiempo para que la inmunidad adaptativa pueda generar su defensa. Muchas veces, con la respuesta de la inmunidad innata es suficiente y no es necesario llegar a la inmunidad adaptativa con sus productos, ¿sí? Sus células efectoras, sus anticuerpos específicos para eliminar a la noxa. Acá, en esta diapositiva, primero me gustaría que definamos algunos conceptos. Por ejemplo, noxa, que tanto estuvimos hablando. La noxa son distintos factores o elementos que pueden ser tanto externos como internos o propios, ¿sí? Que van a tender a causarnos alguna enfermedad o alteración en nuestro organismo. Esta noxa justamente lo que va a tender es a causar daño y tiene distintos tipos de orígenes. Puede ser biológico, como los distintos microorganismos que ya estuvimos nombrando, físicos, químicos, pueden ser sociales y psicológicos inclusive. Eso es lo que es una noxa. Ahora, también tenemos, que vamos a nombrar mucho en estas clases, lo que es un antígeno. Para los que no lo recuerdan de la clase pasada, es una sustancia, puede ser reconocida como no propia, ¿sí? Es una sustancia o elemento que nuestro cuerpo lo reconoce como impropio, como algo ajeno, ¿bien? Y estos antígenos son reconocidos por nuestro organismo gracias a la presencia de anticuerpos, ¿sí? Que van a formar justamente estos complejos antígeno-anticuerpo de los cuales se habló un poco en la clase pasada. ¿Se acuerdan? Para el complemento, el sistema de complemento por la vía clásica, cuando hablábamos de la formación que se activa por la formación antígeno-anticuerpo. Bien, se trata de esto. Y los anticuerpos van a detectar a los antígenos en la región FAB, en la región variable, la región que es doble la región superior cuando graficábamos a las inmunoglobulinas. Ahora en las diapositivas más adelante vamos a verlo mucho mejor. También vamos a definir lo que es un apteno, que lo vamos a trabajar en esta clase. Un apteno es una sustancia química que, por su naturaleza de bajo peso molecular, no es capaz por sí sola de generar una respuesta inmune, ¿sí? No es capaz de estimular en nuestro cuerpo la ejecución de una respuesta. Pero si se une a una proteína transportadora, una proteína carrier, va a aumentar su peso molecular, este apteno es capaz de generar una respuesta inmune porque no solo es capaz de ser reconocido por nuestro sistema inmune, sino que también va a estimular en un nivel mayor y va a poder generar una respuesta, una ejecución de nuestro sistema inmune. Habiendo dicho esto, ¿sí? Lo que podemos definir ahora es si tiene poder de antigenicidad o de inmunogenicidad. ¿Qué estoy diciendo con esto? Todo antígeno tiene la capacidad de generar antigenicidad. ¿Qué es la antigenicidad? Es la capacidad de un antígeno de ser reconocido, solo reconocido, por nuestro sistema inmune. Ahora, la inmunogenicidad es la capacidad de, además de ser reconocido, poder generar una respuesta de este sistema inmune. ¿De qué depende que un antígeno tenga poder de inmunogenicidad o solamente antigenicidad? Bueno, de su peso molecular, ¿bien? Del tamaño, de la complejidad que va a tener en su estructura este antígeno. Por ejemplo,
Las proteínas y los polisacáridos de alto peso molecular son en general antígenos con alto poder de patogenicidad, o sea, antígenos que aparte de ser reconocidos, van a poder generar una respuesta efectora de nuestro sistema inmune. En cambio, lípidos y ácidos nucleicos no tienen esta capacidad tan grande de inmunogenicidad. No van a poder generar una respuesta. Se van a quedar con solamente ser reconocidos. Tienen antigenicidad. Con esto podemos inferir además que todos los inmunógenos son antígenos, pero no todos los antígenos son inmunógenos. Lógicamente, todos los inmunógenos son antígenos porque aparte de generar una respuesta son reconocidos, pero no todos los antígenos que son reconocidos pueden generar una respuesta, por lo tanto no son inmunógenos. En esta diapositiva lo que nos está presentando son las distintas células, los factores celulares que les mostré antes en ese cuadro sináptico, ¿sí? Son las células que vamos a trabajar en esta clase. Las que vienen derivadas del linaje linfoide, como son linfocitos T y linfocitos B, y las derivadas del linaje linfoide, que es la célula que, por supuesto, trabajamos en la clase pasada, que es la célula nexo de la respuesta inmune, la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa, ¿sí? La célula presentadora de antígenos. Las células presentadoras de antígenos no solamente son células dendríticas, ¿sí? Vamos a tener macrófagos, vamos a tener los linfocitos B, en sí mismos pueden funcionar como células presentadoras de antígenos. Bien, vamos a pasar de diapositiva. Bien, en esta diapositiva lo que nos está presentando, ¿sí? Son los distintos órganos linfoides. Vamos a estar hablando de primarios o centrales, secundarios o periféricos y el sistema de circulación linfática, donde como ya conocemos, la sangre va a estar filtrada en el vaso mientras el linfa por los ganglios linfáticos. En cuanto hablamos de órganos primarios o centrales, ¿sí? Estamos hablando de la médula ósea y el timo. En estos órganos lo que va a ocurrir es que son los encargados de la formación, maduración y selección de los distintos linfocitos, ¿sí? Cuando hablamos de la formación, por supuesto, hablamos de la linfopoiesis. Y cuando hablamos de la maduración de los linfocitos, es que estos linfocitos adquieran mayores características para sus receptores, que son los que van a reconocer el antígeno, ¿sí? Nuestros linfocitos inmaduros, cuando se encuentran en este estado de inmadurez, todavía no tienen sus receptores de superficie, de los cuales un poquito estuvimos hablando en la clase pasada, ¿sí? Que son estos receptores, los TCR y los BCR, que son los encargados de interactuar con el antígeno que se encuentra, por ejemplo, algún microorganismo, ¿sí? Y que van a ser los encargados de reconocerlo a este antígeno. De eso se trata la maduración del linfocito. Y también en los órganos primarios centrales, como ya dijimos, va a ocurrir la selección de estos linfocitos. ¿A qué se refiere con la selección? Se refiere a la autotolerancia. Es un sistema en el cual vamos a aceptar a los linfocitos que tienen la capacidad de reconocer lo propio de lo no propio y de descartar a los linfocitos que reconocen sustancias que son propias del organismo como algo impropio, como una noxa. Cuando este sistema de selección falla, vamos a encontrarnos con enfermedades autoinmunes, ¿ok? Mientras que en los órganos secundarios o periféricos, que son vaso, ganglios linfáticos, sistema linfáticos asociado a mucosa o sistema MAL, es el lugar de interacción entre los distintos linfocitos, entre ellos, o con la célula presentadora de antígenos, ¿sí? Es la zona de contacto entre el antígeno, que es llevado por ejemplo, una célula dendrítica que captó una bacteria en una mucosa, viajó, como vimos, por ejemplo, en la clase pasada, por el sistema linfático hasta un ganglio linfático satélite, y allí va a presentarle el antígeno a los linfocitos que están esperando, luego de su madurez y selección, para tener esta presentación antigénica y a partir de ahí, como vamos a ver en las diapositivas que vienen, generar una respuesta efectora contra este antígeno específicamente. En esta diapositiva, ¿sí? Lo que nos está mostrando es el recorrido de maduración, el inicio de este recorrido para la maduración de la célula dendrítica, ¿sí? Que partimos de una célula precursora en la médula ósea, que va a migrar, ¿sí? Hacia los tejidos periféricos y diferenciarse a una célula dendrítica inmadura, ¿sí? Recordemos que la célula dendrítica perteneciente a las células no queratinocíticas de los epitelios, donde se ubica entre los queratinocitos del epitelio
patrullando, ¿sí? Controlando la posibilidad del ingreso de alguna noxa o elemento extraño en ellos, donde a través de estas prolongaciones que tiene la superficie va a detectar, ¿sí? Tiene una alta capacidad, como vemos acá, de fagocitosis, en la cual va a captar algún elemento extraño para poder interiorizarlo, fagocitarlo. Recuerden que la clase pasada vimos cómo era el proceso de fagocitosis, en el cual se interiorizaba el elemento extraño, como puede ser, por ejemplo, una bacteria o un virus, lo va a interiorizar, lo va a procesar por distintos elementos para poder degradarlo, va a destruir esta noxa y la va a dividir en distintos segmentos que la componen. Muchos de estos segmentos puedan servir para la identificación de este microorganismo, por ejemplo. Recuerdo la clase pasada cuando hablábamos de los PAMs, algunos elementos que son solamente propios de los microorganismos, no se encuentran presentes en los seres humanos, que son esenciales para su vida y su supervivencia y que eran capaces de ser reconocidos por receptores. Bien, estos son los elementos que van a ser presentados a los distintos linfocitos en los ganglios linfáticos a través de las células dendríticas, ¿sí? Cuando viajen para allí. La célula dendrítica en su estado maduro con alta capacidad de fagocitosis va a interiorizar, va a fagocitar a la noxa. Esta interiorización, que como vamos a ver un poquito más detallado más adelante, se hace por una vía que se llama endocítica o exógena. Cuando ocurre por esta vía, bien, la célula dendrítica va a expresar en su superficie una molécula especial que es la necesaria para poder interactuar con el linfocito al llegar al ganglio linfático. Bien, sin esta molécula, que se la llama de complejo mayor de histocompatibilidad, y en el caso de ocurrir, como ya dijimos, por vía endocítica o exógena, este complejo mayor de histocompatibilidad se lo llama complejo mayor de histocompatibilidad 2. Por lo tanto, podemos suponer que hay un complejo mayor de histocompatibilidad 1, el cual vamos a desarrollar más adelante. Es el que se expresa en otro tipo de células por otro tipo de factores. Entonces, cuando esta célula dendrítica inmadura fagocita, ¿sí? A, por ejemplo, una noxa que puede ser un coco, como ya dijimos, lo va a destruir y va a utilizar alguno de los PAMs, va a utilizar algún elemento o componente de este coco especial que permita identificarlo como propio, ¿sí? Del microorganismo, cuando hablo de propio en este caso, no propio de nosotros, ¿bien? Del microorganismo. Va a asociarlo con el complejo mayor de histocompatibilidad, que lo vamos a ver todo también en diapositivas más detallado adelante, no se asusten con lo que estamos hablando, y se lo va a presentar a la célula, al linfocito T, CD4 o helper, que ya vamos a desarrollar con distintos tipos de linfocitos, pero para que vayamos asimilando los nombres, el cual se va a asociar, va a interactuar a través de su TCR, su receptor, ¿bien? Con el complejo mayor de histocompatibilidad 2 para hacer el reconocimiento del antígeno. Pero todo esto ocurre cuando la célula dendrítica inmadura madura. ¿Cuándo madura? Cuando empieza a tener una baja capacidad de fagocitosis y una alta capacidad de procesamiento. ¿Cuándo ocurre esto? Durante la migración a los tejidos linfoides. Esta célula inmadura, durante esta migración, empieza a madurar y cambia este perfil de célula inmadura con alta capacidad de fagocitosis a un perfil con una alta capacidad de procesamiento y presentación, que es esta presentación antigénica a través del complejo mayor de histocompatibilidad 2 con la célula del linfocito T CD4. Durante este proceso madurativo, la célula dendrítica llega a los tejidos linfoides periféricos como ya una célula madura fenotípicamente. Como dijimos antes, tiene baja capacidad de fagocitosis y una alta capacidad de procesamiento y presentación. Ya tiene la capacidad de expresar en su superficie el complejo mayor de histocompatibilidad, que en el caso anterior que continuamos desarrollando, si es por vía endocítica o exógena, va a ser complejo mayor de histocompatibilidad 2, que va a interactuar con el TCR del linfocito T CD4, va a mostrar al linfocito T CD4 el antígeno que nos está agrediendo y de la noxa, del antígeno perteneciente a la noxa que nos está agrediendo, ¿sí? Y va a generar una respuesta efectora, propiamente dicha. Cuando la célula dendrítica llega al ganglio linfático y hace la presentación antigénica a las distintas
células linfocitarias, ya sea una célula linfocito T, un linfocito B, una célula del linfocito natural killer o NK, ¿sí? Que recuerden pertenece al sistema inmune innato. Bien, lo que se va a generar es una serie de reacciones por la liberación de distintas citoquinas que van a generar estímulos hacia los distintos linfocitos, hacia las propias células dendríticas, que son importantes para la activación de los distintos linfocitos, para que pasen de un estado virgen a un estado activo. También lo pueden encontrar al linfocito virgen como linfocito naive, que aún no está activado. Toda esta activación, esta maduración de los linfocitos, que van a tener distintas funciones, se va a ver estimulada por las distintas citoquinas. Sin la liberación de estas citoquinas no sería posible ningún proceso fisiológico dentro del... Lo que quiere acá mostrarnos en esta diapositiva es como un pantallazo de lo que venimos viendo y lo que vamos a ver próximamente en las siguientes diapositivas, que es esta interacción entre la célula dendrítica como nexo entre la inmunidad innata y la adaptativa. ¿Sí? Todo esto ya estuvimos hablando un poquito. Lo que nos muestra acá es cómo la célula dendrítica interactúa primero captando una noxa, ¿sí? Y va a expresarla de cierta forma en su superficie para que pueda ser reconocida por un linfocito T que está en estado inactivo. Como también podemos ver, hay una serie de asociaciones, ¿sí? De moléculas expresarse en la superficie de la membrana tanto de la célula dendrítica como de linfocito T, ¿sí? Que deben darse estas interacciones, deben asociarse estas moléculas para poder generar finalmente la activación de este linfocito T, que por supuesto va a estar asociada a esta activación a la liberación de distintas citoquinas. Recuerden que las citoquinas son necesarias para cualquier tipo de proceso fisiológico dentro de la respuesta inmune. Y la activación del linfocito T finalmente va a generar una expansión clonal. ¿Qué significa esta expansión clonal? Es que esta célula que fue activada se va a dividir, se va a multiplicar y formar varias copias de sí misma para tener algunas células que van a quedar de reserva, que van a funcionar como la famosa memoria celular de la que ya estuvimos hablando un poquito, para cuando ocurra un reingreso de la noxa, la misma noxa que haya estimulado la activación de este linfocito T, para que haya una respuesta más rápida para poder eliminarla. Y va a generar, aparte de células memoria, células efectoras, células que van a cumplir una acción ejecutora de la respuesta inmune para tratar de erradicar la noxa en ese momento, ¿sí? Porque no podemos tampoco esperar contra este primer ingreso de la noxa que se genere copias y una inmunidad de memoria y que vuelva a reingresar para poder luchar contra ella, porque estaríamos teniendo el transcurso de la enfermedad en este momento, por supuesto. Bueno, y en esta diapositiva seguimos un poquito hablando de lo que dijimos antes, ¿sí? La célula dendrítica al interactuar con el linfocito T virgen, naive, va a expresar el patógeno en su superficie para que pueda ser reconocido por este linfocito T, que se va a activar. Bien, en su activación va a generar una replicación clonal, como ya dijimos, se va a multiplicar varias veces a sí mismo, ¿sí? Para generar varias copias. Y estas copias van a diferenciarse en distintos perfiles. Algunas serán células efectoras, células que van a ejecutar la respuesta inmune en ese momento para tratar de eliminar la noxa. Y otras van a ser células de memoria, van a quedar en la reserva para por si hay un segundo reingreso, o un tercero, o hay más reingresos de esta noxa en el organismo, para que pueda combatirse a una mayor velocidad y no tener que esperar a que se genere toda esta cadena de respuestas, de activación, replicación clonal nuevamente, que como ya vimos, para que se genere respuesta adaptativa puede llevar días a semanas. Muchas funciones de las células efectoras van a estar mediadas por la liberación de citoquinas, como ya estuvimos hablando. Estos mediadores de la respuesta inmune, ¿sí? Estas citoquinas, van a estimular a los fagocitos, a las células T asesinas, T killer, como pueden ser los linfocitos TCD8, se los llama, y va a activar también y generar una respuesta o interactuar con los linfocitos B. Va a generar una activación de estos tres tipos celulares. Y en las siguientes diapositivas vamos a trabajar un poquito sobre lo que es esto que ya hablamos, que es el procesamiento antigénico. ¿Recuerdan que estuvimos hablando
de las primeras diapositivas de la célula dendrítica, cuando madura, adquiere una alta capacidad de presentación antigénica, una alta capacidad de procesamiento, baja su capacidad de fagocitosis, ¿sí? Y vamos a ver cómo es el procesamiento antigénico por distintas vías. La primera vía va a estar relacionada con la expresión del complejo mayor histocompatibilidad 2. Es esta molécula que vemos acá, que ahora vamos a seguir viendo más detalladamente. Y esto ocurre por una vía llamada exógena o endocítica. Parece que son como, se antepone el nombre, ¿sí? Que no tiene que ver una vía exógena con un endocítico, pero se refiere a que es exógeno, a que la noxa, el antígeno, ¿sí? El antígeno va a provenir del medio externo, extracelular, va a provenir del medio extracelular y es la propia célula quien lo endocita, ¿sí? Quien lo interioriza, lo fagocita, para su posterior procesamiento. El antígeno es una proteína, como ya dijimos, externa, que se encuentra en el endosoma, ¿sí? Como microorganismos, células apoptóticas, macromoléculas y matriz extracelular. El procesamiento, ¿sí? Se va a dar por diferentes camptepsinas, que son enzimas proteolíticas, ¿bien? Que necesitan para activarse un pH bajo. Y la presentación antigénica, como ya dijimos, se da en el contexto del complejo mayor histocompatibilidad de clase 2. ¿Cómo ocurre? Bien. Acá lo que estamos viendo, vamos a desglosar un poquito la imagen, es, para los que siguen el mouse, la célula presentadora de antígeno en la región superior y linfocito T, CD4 en este caso, en la región inferior. Lo que podemos ver es que en primera instancia se produce la introducción de la proteína extracelular. Puede ser, como se dijo, una proteína parte de células apoptóticas que murieron por muerte natural. Puede ser una proteína por la introducción, por la fagocitosis de un microorganismo. Esta introducción de esta fagocitosis, esta endocitosis de la proteína extracelular, ¿sí? Va a formar dentro del citosol de la célula lo que se llama como fagosoma. Va a ser al antígeno rodeado por membrana y suspendido en el citosol. A este fagosoma, como podemos ver, se le está uniendo otro tipo de vesícula que en su interior contiene diversas enzimas. Esta vesícula, que también proviene del citosol de la célula presentadora de antígenos, ¿sí? Se lo llama lisosoma. Al fusionarse las membranas del fagosoma con la membrana del lisosoma, se forma lo que conocemos como fagolisosoma. Estas enzimas que se encuentran dentro del lisosoma van a ser muy diversas. Tenemos las ya nombradas catepsinas, las enzimas proteolíticas, ¿sí? Tenemos distintas lisosimas y tenemos otros tipos diversos de enzimas que van a degradar, por ejemplo, hidratos de carbono, lípidos, para tratar de destruir al antígeno que fue interiorizado. ¿Ok? Mientras ocurre la formación de este fagolisosoma, en el retículo endoplasmático rugoso, acá vemos, ¿sí? Al retículo rodeado por membrana, rugoso, porque está asociado con polirribosomas, ¿sí? Acá vemos la subunidad menor y la subunidad mayor, sintetizando distintas cadenas de proteínas, donde lo que va a ocurrir es que en conjunto de este retículo con los ribosomas, van a sintetizar las moléculas precursoras del complejo mayor de histocompatibilidad. Este complejo mayor de histocompatibilidad, que es el de perfil 2, va a asociar sus moléculas constitutivas con una molécula llamada CLIP, que acá la vemos con una forma circular en forma de ganchito. Esta molécula CLIP, como se ve acá en la imagen, lo que va a hacer es bloquear, al asociarse con las dos moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, va a bloquear este surco de unión de las moléculas, que es la zona donde se une el péptido que debe ser expresado en la superficie posteriormente para la presentación antigénica con el linfocito T. ¿De qué sirve este bloqueo por la molécula CLIP? Es que al complejo mayor de histocompatibilidad, al ser liberado luego de pasar por el Golgi y pasar por su empaquetamiento para su posterior liberación al citosol de la célula, impide que en todo este proceso, este viaje que sufre desde el retículo endoplasmático rugoso, pasando por el Golgi y el citosol hasta llegar al fagolisosoma,
no haya ningún tipo de asociación con otro péptido que no sea el deseado del complejo mayor de histocompatibilidad con algún péptido que pueda interactuar durante este recorrido con el complejo. La molécula TIP lo que hace es bloquear el subcomunión del complejo mayor de histocompatibilidad para que ningún otro péptido que no sea el deseado, que se encuentra por supuesto en el fagolisosoma, se pueda unir en esta zona. Evita que se una otro tipo de antígeno y que sea presentado, lo cual podría ser peligroso porque podría generar una autoinmunidad, por ejemplo. Entonces, al liberarse y transportarse la molécula de complejo mayor de histocompatibilidad 2 asociado aún con la molécula CLIP, va a viajar por el citoplasma hasta encontrarse con el fagolisosoma, que ya habrá destruido, habrá degradado en distintos péptidos al antígeno. Ahora sí, en el fagolisosoma la molécula CLIP se libera, ¿sí? Deja de asociarse con el complejo mayor de histocompatibilidad 2 y el péptido deseado para la presentación antigénica va a poder asociarse ubicándose en el surco de unión de las subunidades del complejo mayor de histocompatibilidad. Acá ocurre el desamblaje de los péptidos y la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, ¿sí? La molécula de histocompatibilidad de clase 2 va a ser después liberada por una vesícula y la vía exocítica, ¿sí? Para expresarse en la superficie de la célula. En la superficie de la célula lo que va a ocurrir es la expresión de estos complejos péptidos, molécula de complejo mayor de histocompatibilidad 2, en la superficie de la célula. Este complejo mayor de histocompatibilidad 2 con el péptido va a interactuar con el TCR, el receptor T de la superficie del linfocito T. Esta unión que vemos acá entre el complejo mayor de histocompatibilidad 2 unido al péptido de presentación antigénica junto con el TCR del linfocito T, estabilizado por el CD4 del linfocito T, ¿sí? Es la primera señal para la activación del linfocito, ¿sí? Va a pasar de un perfil del linfocito T CD4 naive a un perfil del linfocito T helper activado. Cuando vean en las diapositivas o en la bibliografía el CD4 más, indica que el linfocito se activó. Pero para que se active, además de generarse esta primera señal, este complejo de uniones moleculares, debe haber una segunda señal de otras moléculas que también se encuentran en la célula presentadora de antígenos y en el linfocito T, en sus superficies, que debe ocurrir en conjunto con la expresión de ciertas citoquinas para que este linfocito T se pueda activar. Acá lo vemos en la primera señalización. Ahora en otras diapositivas más adelante vamos a ver cuáles son estas moléculas que generan la segunda señalización de activación. Acá lo que vemos es resumido en la imagen cuáles son estas interacciones entre el linfocito, la célula presentadora de antígenos, y el complejo mayor de histocompatibilidad con el TCR. En esta diapositiva lo que vamos a ver es la siguiente vía de presentación antigénica que va a estar asociada con el complejo mayor de histocompatibilidad 1. Esta vía ocurre por una vía endógena o vía sintética. ¿Qué significa esto? Que la proteína es proveniente propia del citosol de la célula, del citoplasma celular, que puede ser una proteína propia de un proceso de degradación, ¿sí? de metabolismo celular, como puede ser una proteína derivada de un agente externo, ¿sí? Un parásito intracelular, como puede ser un virus, que para el caso de ser una proteína que vamos a encontrar en el citoplasma de la célula, por supuesto que será un virus de tipo ARN, ¿sí? Son péptidos extraños que se encuentran en el citoplasma de la célula, ¿sí? Estos péptidos extraños, que como se ve acá, pueden provenir, por ejemplo, de proteínas propias del citosol, que pueden ser sintetizadas por el secuestro de la maquinaria metabólica de la célula, producto de la interiorización de un parásito intracelular, como puede ser un virus, o, como ya dijimos, una proteína degradada propia de las células. Estas proteínas, para ser procesadas y asociadas con el complejo mayor de histocompatibilidad 1, deben pasar por un proceso de degradación. En este proceso de degradación, lo que ocurre es que la proteína debe deslizarse, introducirse en un proteosoma.
¿Qué es un proteosoma? ¿Sí? Es un complejo de multiproteínas que se encuentran en el citoplasma de todas las células nucleadas, ¿bien? Que lo que tiene es la función de degradar proteínas. Pero para que las proteínas puedan ser degradadas e interiorizadas dentro del proteosoma, debe ser asociada primero con una ubiquitina, ¿sí? Proteína ubiquitinada, ¿sí? No plegada. La ubiquitina lo que hace es marcar a esta proteína que debe degradarse para que el protosoma la pueda identificar y deslizar en su interior. En el interior, el proteosoma va a degradar en entre 9 y 8 aminoácidos a la proteína y va a liberarse los distintos péptidos degradados. Estos péptidos degradados van a transportarse al interior del retículo endoplasmático rugoso, como vemos acá, rodeado por membrana y asociado a los ribosomas, a través de una proteína transportadora llamada TAP. Una vez en el interior del retículo endoplasmático rugoso, va a asociarse con las moléculas precursoras del complejo mayor histocompatibilidad 1. ¿Sí? La asociación, recuerden, a diferencia de la vía exógena o endocítica, va a ocurrir directamente en el retículo endoplasmático rugoso y no en la formación de un fagolisosoma. ¿Bien? Aquí, en el retículo endoplasmático rugoso, estas moléculas precursoras del complejo mayor histocompatibilidad 1 junto con el péptido degradado va a viajar al Golgi, que va a ser empaquetado y va a ser liberado por una vesícula exocítica al exterior de la superficie de la célula presentadora de antígenos. Y allí va a poder asociarse con el TCR de la superficie del linfocito T para asociarse con otro tipo de linfocito, que en este caso se lo llama linfocito T CD8, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el complejo mayor histocompatibilidad 2 se asociaba con el linfocito T CD4? Bien, en este caso se va a asociar con un linfocito T CD8 y por supuesto esta unión del complejo mayor histocompatibilidad 1 con el TCR del linfocito se va a ver estabilizado por una molécula similar a la que ocurría con el complejo de histocompatibilidad 2, ¿sí? Que se llama CD8. Este CD8, ¿sí? Como es el caso del linfocito T CD4, se debe al perfil ejecutor del linfocito T. En el caso del linfocito T CD4 se lo denomina T helper, T ayudante, porque sus funciones ejecutoras van a ser principalmente la liberación de citoquinas, que va a generar asociaciones junto con células fagocíticas, con células, inclusive de linfocitos TCD8, células, va a tener una asociación con las células linfocíticas B, va a tener una asociación con otras células linfocitas TCD4 helper, ¿bien? Va a liberar distintas citoquinas que van a actuar de distintas formas para generar una sinergia, una cascada de reacciones que aumenten la capacidad de la respuesta inmunitaria contra este antígeno que fue presentado. No va a tener una acción ejecutora directa sobre el antígeno, ¿sí? No es que va a atacar directamente al antígeno, sino que lo que hace es generar una regulación de la respuesta. Va a decir, bueno, vos que sos una célula fagocítica vas a cumplir esta función, te vas a multiplicar y vas a ir a tal lugar a tratar de destruir la noxa. Vos que sos un linfocito B, te vas a diferenciar de un plasmocito, vas a producir inmunoglobulinas específicas contra esa noxa para tratar de destruirla, ¿sí? Va a ir al linfocito TCD8, que el TCD8 se lo llama citotóxico, y el nombre ya nos va a dar su función, donde el linfocito T, helper, mediante la liberación de citoquinas, va a indicarle que debe generar, por ejemplo, una expansión clonal, generar células que van a quedar como reserva de memoria y células que van a ser ejecutoras. Y estas células ejecutoras van a tener una función que, como su nombre lo indica, la de la destrucción celular, ¿sí? Eliminar a la noxa de alguna forma, que más adelante en las diapositivas lo vamos a ver un poco más detallado. Acá, como se puede ver, es un poquito un resumen también, como veníamos hablando, ¿sí? De la proteína ubiquitinada, que va a pasar por las distintas unidades del protosoma, se va a dividir en distintos péptidos de entre 8 y 9 aminoácidos, gracias a la proteína transportadora TAP
estos péptidos ingresan al retículo endoplasmático rugoso, allí se van a asociar con el complejo mayor de histocompatibilidad 1 y a través de un empaquetamiento en el Golgi van a poder ser exocitados y presentados en la superficie de la célula presentadora de antígenos para su posterior asociación con el TCR del linfocito T CD8. Hasta acá estuvimos viendo varios nombres, varias asociaciones, ¿sí? Pero hay una fórmula numérica que ayuda como regla mnemotécnica para poder hacerlo más fácil, donde lo que tienen que saber es que el complejo mayor de histocompatibilidad 1 siempre se asocia con el linfocito T CD8, mientras que el complejo mayor de histocompatibilidad 2 siempre se asocia con el linfocito T CD4. Si uno se fija, 2 y 4, si lo hiciéramos como una regla numérica, 2 por 4, 8. Mientras tanto, la siguiente regla mnemotécnica, con el complejo mayor de histocompatibilidad 1, como dijimos, se asocia con el linfocito T CD8, 1 por 8, 8. El resultado siempre tiene que darles 8, ¿sí? Complejo mayor de histocompatibilidad 1 con CD8, complejo mayor de histocompatibilidad 2 con CD4. El resultado, si hiciéramos una multiplicación imaginaria en nuestra cabeza, siempre nos da 8. Y continuando un poquito con la descripción de los complejos mayores de histocompatibilidad, tanto 1 como 2, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver en esta diapositiva son sus distintos componentes moleculares. Para cualquier tipo de complejo mayor de histocompatibilidad, podemos decir que sus componentes son proteicos, son antígenos leucocitarios humanos. En la biología lo van a encontrar como HLA, ¿sí? Muy comúnmente, donde lo que vamos a ver es que el complejo mayor de histocompatibilidad 1 va a estar formada por distintas subunidades. Una subunidad beta 2, una subunidad alfa 3, que van a estar clasificadas dentro de los dominios proximales de la membrana. ¿Qué significa esto? Que va a estar más cerca asociado a la membrana fosfolipídica, la membrana plasmática de la célula presentadora de antígenos. Y que los dominios alfa 1 y alfa 2 se los van a llamar dominios distales de la membrana, porque están más alejados de la membrana. ¿Bien? El conjunto de los dominios proximales y distales, ¿sí? Tanto beta 2 como alfa 1, 2 y 3 son los que van a conformar a la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad 1. Y acá, como podemos ver, es la asociación entre el complejo mayor de histocompatibilidad 1 con el TCR del linfocito T CD8 con su antígeno aquí presentándoselo. Estabilizado, por supuesto, por la molécula de CD8. En cambio, al complejo mayor de histocompatibilidad 2, vamos a encontrarnos que los dominios proximales están dados por moléculas de alfa 2 y beta 2, mientras que los dominios distales van a estar dados por la molécula alfa 1 y beta 1. Y estos van a ser los que se asocian mediante la presentación del antígeno con el TCR del linfocito TCD4, por supuesto estabilizada esta unión por la molécula CD4 del linfocito. Por último, para agregar algo que no observamos en esta diapositiva, porque no es de interés para nuestra clase, es que también existe un tercer tipo de complejo mayor de histocompatibilidad llamado complejo mayor de histocompatibilidad 3. A saber, el complejo mayor de histocompatibilidad 2, ¿sí? Como ya estuvimos hablando, se van a encontrar en las células presentadoras de antígenos. Este complejo mayor de histocompatibilidad lo vamos a encontrar en células dendríticas, lo vamos a encontrar en linfocitos B, ¿bien? Mientras que el complejo mayor de histocompatibilidad 1 se va a encontrar en cualquier célula nucleada, con excepción, por supuesto, del linfocito por no tener núcleo, el sincicio trofoblástico y las neuronas. En la siguiente diapositiva, lo que nos quieren mostrar muy brevemente, para aclarar un poquito tanta imagen y nombre, es los distintos receptores que vamos a encontrar en la superficie de los linfocitos, tanto T como B. En los linfocitos T se los va a llamar TCR y va a estar conformado por esta estructura que son dos cadenas distintas, ¿sí? Dos cadenas de moléculas distintas que van a formar un heterodímero, una cadena alfa y una beta. Este es el TCR en la superficie del linfocito T, que es el que va a interactuar con el antígeno que va a estar siendo presentado por el complejo mayor de histocompatibilidad en
la célula presentadora de antígeno. Y aquí vemos el CD4 que es el encargado de estabilizar esa unión. Mientras que los receptores del linfocito B o BCR, estos receptores van a estar conformados por distintas inmunoglobulinas, como puede ser la inmunoglobulina D, que es de carácter monomérico, o sea que está conformado por una sola molécula de la inmunoglobulina, ¿sí? O inmunoglobulina M, también de carácter monomérico, ¿sí? Que es distinta a la inmunoglobulina M, que se encuentra circulando en sangre. La inmunoglobulina M que circula en sangre es de carácter pentamérico. ¿Qué significa esto? Como su nombre lo indica, va a estar conformada por 5 moléculas asociadas, unidas de esta inmunoglobulina. ¿Ok? En el caso de los receptores de los linfocitos B que se encuentran en superficie, siempre va a ser del tipo monomérica. Y continuando con la clase, ya estuvimos viendo el reconocimiento antigénico a partir de los linfocitos T, ¿sí? A través de sus TCR. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con el reconocimiento de los antígenos T independientes, o sea que no son dependientes de los linfocitos T derivados por el timo, son también llamados timo independientes. Es un reconocimiento antigénico a través de los linfocitos B. Vamos a decir primero que el linfocito B tiene la capacidad de reconocer antígenos gracias a sus receptores que se encuentran en la superficie de su membrana, que como dijimos anteriormente, son distintos tipos de inmunoglobulinas. Y estas inmunoglobulinas tienen la capacidad de asociarse y reconocer distintos antígenos gracias a la porción superior doble que tienen en su estructura, llamada región FAB larga o región variable, ¿sí? Esta región es la que va a contener una zona específica llamada paratope en su estructura, y este paratope es el que tiene la capacidad de reconocer y asociarse con una estructura del antígeno, una porción del antígeno llamado epitope. Por lo tanto, el epitope es la porción del antígeno que puede ser reconocido por el paratope, ¿sí? Que se encuentra en la inmunoglobulina. Así, de esta forma, es como el linfocito B puede reconocer a los distintos antígenos. En cuanto al reconocimiento antigénico o de los antígenos T independientes, vamos a tener dos tipos de antígenos para los linfocitos B. Los antígenos T independientes del tipo 1 y los antígenos T independientes del tipo 2. Para los antígenos T independientes del tipo 1, lo que ocurre es que la presencia de moléculas que no pueden ser degradadas y por lo tanto no pueden ser expresadas por el complejo mayor de histocompatibilidad, como ocurre normalmente con el lipopolisacárido presente en las células bacterianas gram negativas, ¿sí? Genera una estimulación en el linfocito B que va a generar una expansión policlonal. ¿Qué significa esto? Que todos los clones, que toda esta multiplicación de los linfocitos B va a tener distintos perfiles, no van a ser todas células idénticas. Estas células clonadas de manera diversa van a dar lugar a una diferenciación de distintos plasmocitos que, como sabemos, son las células encargadas de la síntesis y secreción de las distintas inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas que van a ser sintetizadas y secretadas por los linfocitos B estimulados por los antígenos T independientes del tipo 1, van a ser inmunoglobulinas inespecíficas o quizás mejor dicho, semiespecíficas, que como vimos en la clase pasada, son las inmunoglobulinas naturales, que como lo dice el nombre, no tienen la capacidad de reconocer específicamente a un tipo de microorganismo. No van a ir a reconocer e interactuar a un estreptococo del tipo mutans, un estreptococo del tipo Cordori, o un virus de la inmunodeficiencia humana, o un virus de la hepatitis B. Pero tiene la capacidad de reconocer y diferenciar entre distintos tipos de microorganismos, como es entre una bacteria y un virus, ¿sí? No va a poder decir este es un estreptococo
mutans, pero va a reconocer esto es un estafilococo, va a interactuar con él y va a actuar para que pueda ser neutralizado. El siguiente tipo, que es los antígenos T independientes del tipo 2, va a ser un reconocimiento mediado por el receptor del tipo B, donde normalmente las moléculas que interactúan con la inmunoglobulina del BCR van a ser moléculas de la cápsula, de los flagelos de la bacteria más comúnmente. Esta interacción del complejo antígeno-anticuerpo, ¿sí?, va a generar una respuesta en el linfocito B que va a tener una expansión, en este caso monoclonal, ¿bien? O sea, que va a generar una copia idéntica de todas, de este linfocito que interactuó con, por ejemplo, esta bacteria específica, ¿bien? Esta expansión monoclonal del linfocito B va a tener un perfil que se lo llama como linfocito B CD5, que al activarse se va a diferenciar en el plasmocito, que como ya venimos diciendo, va a ser el encargado de la síntesis y secreción. ¿Sí? Acá vemos cómo tiene mayor desarrollo del núcleo, va a tener mayor desarrollo del retículo endoplasmático rugoso y el Golgi, para poder sintetizar y secretar estas inmunoglobulinas, que en este caso van a ser sí ya antígeno específicas para detectar al antígeno presente en este microorganismo, que será el mismo que interactuó en inicio con el linfocito B que dio lugar a estas inmunoglobulinas, que puede diferenciarse, tener esta expansión monoclonal, ¿sí? Y para poder posteriormente, por supuesto, neutralizar a este antígeno. Y en esta diapositiva lo que nos está tratando de demostrar es una asociación, la colaboración entre lo que son los linfocitos T y los linfocitos B, donde lo que ocurre es cómo el linfocito T ayuda al linfocito B a poder diferenciarse a plasmocito, lo estimula a que esto suceda y que el plasmocito pueda sintetizar y secretar las inmunoglobulinas respectivas para eliminar a la noxa. ¿Cómo ocurre esto? Esta colaboración entre el linfocito T y B, gracias a la función de presentación antigénica del linfocito B. Que el linfocito B, como ya habíamos dicho, tiene una función como célula presentadora de antígenos. Vamos al ejemplo que tenemos en el cuadro. Ante una infección por un virus, los virus pueden ser reconocidos tanto por las inmunoglobulinas o los BCR de la superficie del linfocito B, como por las células dendríticas, ¿sí? Al ser reconocidos, fagocitados, procesados y presentados por la célula dendrítica al linfocito TCD4 o helper, como ya dijimos, gracias también a la síntesis y secreción de distintas citoquinas, va a sufrir una expansión clonal. En esa expansión clonal habrá células que quedarán como memoria y células que quedarán como ejecutoras. Algunas de estas células ejecutoras, ¿sí?, van a circular en nuestro sistema y van a encontrarse con algunos linfocitos B. Estos linfocitos B pudieron haber interactuado con el mismo virus que estaba generando la infección y que fue reconocido y fagocitado por la célula dendrítica, y van a transportarlo gracias a su BCR, a la inmunoglobulina que expresa en su superficie, hacia su interior, ¿sí? Y gracias a, lógicamente, una vía exógena u endocítica, van a asociar a esta noxa, ¿sí?, a este antígeno del virus, con el complejo mayor de histocompatibilidad 2 que se está formando en el retículo endoplasmático rugoso, como ya vimos. Van a unirse el complejo mayor de histocompatibilidad 2 con la noxa y va a ser expresado en la superficie del linfocito B, este complejo mayor de histocompatibilidad 2, con la noxa. Como habíamos dicho antes, el linfocito TCD4 helper ejecutor, que en este caso, al asociarse con un linfocito B, se lo llama linfocito T helper folicular. Ahora vamos a hablar de los distintos perfiles de los linfocitos más adelante. Este linfocito T se activa nuevamente, este linfocito T folicular helper se activa nuevamente al reconocer el mismo antígeno que había sido reconocido antes por la interacción con la célula presentadora de antígenos, y va a liberar una serie de citoquinas. Estas citoquinas lo que van a hacer es estimular a este linfocito B a que se diferencie a plasmocito
y posteriormente este plasmocito sintetiza y secrete las inmunoglobulinas específicas contra el virus que está generando la infección. ¿Bien? Acá lo que vemos en esta imagen es un poquito más detallado lo que se llama la sinapsis inmunológica, que es la unión del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, ¿sí?, del linfocito B, junto con el antígeno, con el receptor T del linfocito T, helper, en este caso el folicular. Esta unión es lo que da lo que se llama la primera señal de activación para el linfocito T, para que el linfocito T se active y comience a liberar citoquinas. Pero si tenemos una primera señal de activación, necesitar una segunda señal de activación. Y esta segunda señal de activación, como habíamos nombrado brevemente en unas diapositivas anteriores, va a estar dada por otras moléculas expresadas en la superficie de los linfocitos. Estas moléculas van a ser el CD40 y el CD40 ligando. El CD40 se expresa en la superficie del linfocito B y el CD40 ligando en la superficie del linfocito T. La interacción de estas dos moléculas, logrando las sinapsis inmunológicas, genera el estímulo, la segunda señal para la activación del linfocito T, CD4 helper, que va a estimular a la formación de otras moléculas que vamos a ver más adelante, como son CD80 y CD86, que se encuentran en la superficie del linfocito B, en la célula presentadora de antígenos, que van a interactuar con una molécula llamada CD28, ¿sí?, que se va a encontrar en el linfocito T folicular o helper, y todo esto va a generar la señal suficiente para que el linfocito se active, prolifere, genere células de memoria, células ejecutoras, y libere citoquinas que van a estimular al linfocito B, ¿sí?, para que haga esto que dijimos en esta imagen, que es la diferenciación al plasmocito, secreción y síntesis de inmunoglobulinas específicas. ¿Bien? También en esta imagen lo que nos muestra es cómo una molécula de un apteno, ¿sí? Recuerdan lo que es un apteno, que lo dijimos al principio de la clase, que era una molécula que por su bajo peso molecular no podía ser capaz de generar una respuesta por sí solo. Sí ser reconocido, pero no generar una respuesta. Al asociarse con una proteína transportadora o carrier, es capaz de, a través del apteno que es reconocido, y al aumentar su peso molecular, ¿sí?, su estructura gracias a la proteína carrier, va a poder generar una respuesta que es esta interacción entre lo que es el linfocito B y el linfocito T. Y en esta diapositiva lo que nos quiere dar es a manera de resumen un poco lo que estuvimos viendo, cómo la célula dendrítica, a través de la incorporación de las distintas noxas, ya sean virus, alérgenos, bacterias u hongos, los incorpora, hace su procesamiento para su posterior presentación antigénica a través del complejo mayor histocompatibilidad 2 en asociación con un linfocito T helper CD4 que va a generar una respuesta de liberación de distintos tipos de citoquinas que van a generar, como podemos ver en esta imagen, ¿sí?, una activación del linfocito T y una regulación positiva, lo cual va a dar que el linfocito T haga una expansión clonal en distintos tipos de perfiles de linfocitos T helper. ¿Qué significa esto? Distintos linajes celulares del mismo linfocito T helper, distintas células de linfocitos T helper que van a cumplir funciones, ¿sí? Van a liberar varios tipos de citoquinas que van a generar estímulos para seguir ejecutando una respuesta inmunitaria. Vemos también la cooperación, ¿sí?, a través de la sinapsis inmunológica entre linfocito B y linfocito T, que va a generar liberación de otras citoquinas para que este linfocito B pueda diferenciarse plasmocito y liberar inmunoglobulinas. Todo lo que ya veníamos hablando. En esta diapositiva lo que nos está mostrando es cómo tanto las células T CD4 helper como las T CD8 citotóxicas requieren de dos tipos de señales de activación para su posterior expansión clonal. La primera señal de activación va a estar dada
por la interacción o unión del complejo mayor de histocompatibilidad de la célula presentadora de antígenos, en el caso de asociarse con el linfocito T CD4 helper, va a estar dado por el complejo mayor de histocompatibilidad 2, y en el caso del linfocito T CD8 citotóxico, va a estar dado por el complejo mayor de histocompatibilidad 2. Esta unión es la primera señal de activación que requiere los linfocitos para poder activarse. Pero esta señal por sí sola no es suficiente, ya que sin la segunda señal de activación, los linfocitos sufren una apoptosis y mueren. Entonces, para no sufrir esta muerte celular programada y poder continuar como células ejecutoras, debe haber una segunda señal de activación. Y esta segunda señal de activación la vamos a ver más clara en unas diapositivas anteriores con las cuales estuvimos trabajando, que están más arriba. La segunda señal de activación comienza cuando la célula dendrítica madura durante su viaje en los tejidos linfoides hasta llegar al ganglio linfático e interactuar con el linfocito T. En esta maduración, la célula dendrítica comienza a expresar en su superficie una molécula llamada CD40 que interactúa con otra molécula en la superficie del linfocito T llamada CD40 ligando. La interacción de esta CD40 ligando con el CD40 de la célula dendrítica va a generar la liberación de citoquinas por parte de la célula dendrítica madura que van a tener una función autocrina en la propia célula que va a empezar a expresar en su superficie moléculas del tipo CD80 y CD86. Estas moléculas son las encargadas de interactuar con otra molécula, que la vamos a ver más adelante acá, las moléculas CD80 y CD86 en la superficie de la célula presentadora de antígenos, va a interactuar con la molécula CD28 en la superficie de la célula T, del linfocito T, tanto del linfocito T citotóxico o del linfocito T helper. Esta unión entre estas moléculas es la segunda señal de activación necesaria para que el linfocito T sufra su expansión clonal, como acá lo podemos ver, y cumpla con sus distintas funciones. Vamos a volver a nuestra diapositiva de origen. Donde acá podemos ver cómo, gracias a la segunda señal de activación, empiezan a liberarse citoquinas en ambos tipos celulares que van a generar una expansión clonal de estas células y van a dar, por supuesto, para ambos tipos, CD4 como CD8, células tanto para circulación de memoria como células efectoras. Ahora bien, ¿qué pasa cuando los linfocitos TCD4 o helpers se diferencian? En esta diapositiva lo que nos está mostrando es un linfocito TCD4 o helper virgen que por supuesto se encuentra en el ganglio linfático, que cuando llega a la célula dendrítica, ¿sí?, con su complejo mayor de histocompatibilidad y el antígeno expresado para interactuar con el TCR en la superficie del linfocito virgen, va a desencadenar, como ya dijimos en la diapositiva anterior, la primera señal de activación. Si además de esta señal de activación hay una interacción entre el CD80 y CD86, que acá no se ven, pero están presentes en la célula presentadora de antígenos, e interactúan con el CD28 del linfocito T, se va a dar la segunda señal de activación que va a generar la expansión clonal y diferenciación en los distintos perfiles de células ejecutoras del linfocito T, que ya no será virgen, será un linfocito T con su perfil colaborador. Ahora, ¿qué tipo de perfil va a adquirir nuestro linfocito T helper o CD4? Bueno, va a depender del tipo de citoquina con el cual interactúe. Si, por ejemplo, interactúa con la interleuquina 12 o el interferón gamma, va a diferenciarse en un linfocito T helper 1. Este linfocito T helper 1 va a tener una función muy importante frente a patógenos intracelulares, como son virus, parásitos, algunas bacterias, y va a tener una función también de síntesis y liberación de interferón gamma. Este interferón gamma
lo que hace es activar a los macrófagos, y esta activación del macrófago puede llegar a generar, en casos donde hay un desbalance de la respuesta inmune, daño tisular en el tejido propio, ¿sí? Por eso, el linfocito T helper 1 también está relacionado con la autoinmunidad, el daño a los propios tejidos. Luego, tenemos al linfocito T helper 17. Este perfil se va a dar por la interacción del linfocito T helper con la interleuquina 1, 6, 21 y 23. El linfocito T helper 17 va a tener una función importante contra bacterias y hongos extracelulares, y también va a tener un rol en la autoinmunidad, ya que va a sintetizar interleuquina 17 y 22, que va a interactuar con los neutrófilos y va a inducir a la inflamación tisular. Cuando el linfocito T helper está estimulado por la interleuquina 4, va a diferenciarse en un perfil de linfocito T helper del tipo 2, ¿sí? Que va a tener una función importante frente a la inmunidad ante helmintos, va a estimular también al eosinófilo, que como sabemos tiene una función antiparasitaria. Normalmente van a actuar ambos ante microorganismos parásitos que por su tamaño no tienen la posibilidad de ser fagocitados, interiorizados y procesados, degradados de esta forma, y la única forma de destruirlos es asociándolos a un gran número de estas células que liberan distintas sustancias químicas que van a destruir al parásito. Además, va a estar asociado con las alergias, con el asma y la dermatitis atópica, a través de la estimulación del basófilo y los mastocitos, que van a liberar tus gránulos de histamina y van a estimular a la respuesta inmunoinflamatoria. Si en cambio el linfocito T helper tiene una estimulación ante interleuquina 21, va a diferenciarse al linfocito T helper folicular, que de este ya hablamos cuando hablamos de la colaboración del linfocito T-B. Va a estar asociado también con la respuesta humoral. Y por último, los linfocitos T CD4 también pueden diferenciarse en linfocitos T reguladores, que tienen una función importantísima para evitar los daños por autoinmunidad, los daños tisulares, porque son los encargados, justamente como su nombre lo indica, de regular la respuesta inmune dada por otros linfocitos. Bien, lo que hacen es, o su función es, la de deprimir a las acciones de los otros perfiles de linfocitos para que no sobreactúen en la respuesta inmune. Esta diapositiva lo que nos está mostrando es la expansión clonal de los linfocitos TCD8, donde, como ya sabemos, necesitan una primera señal de activación dada por el complejo mayor de histocompatibilidad 1 con el TCR del linfocito T, como ya se ha dicho repetidas veces, y una segunda señal que va a estar dada, como ya dijimos, por el CD80 y 86 con el CD28 del linfocito T. Esta segunda señal por sí sola va a generar la activación del linfocito T, pero no es una señal tan fuerte como para que pueda generar una gran expansión clonal y células de memoria. ¿Qué es lo que pasa? La célula dendrítica, si además de interactuar con el linfocito TCD8, interactúa con el linfocito TCD4, va a generar, además de estimulación para la expresión de mayor cantidad de moléculas de CD80 y 86 en la superficie de la célula dendrítica, va a generar la síntesis y liberación de interleuquina 2. Esto va a generar una señal autócrina y parácrina que va a estimular a seguir sintetizando y secretando mayor cantidad de interleuquina 2 y que en la superficie del linfocito TCD8 se exprese mayor cantidad de receptores para esta interleuquina 2, que lo que va a generar es el estímulo suficiente para que la expansión clonal sea mayor y haya una reserva de células CD8 de memoria. Y esta diapositiva lo que vamos a hacer es retomar un poco el tema de los linfocitos B, donde nos muestra a manera de resumen los BCRs y los receptores que expresan su superficie, como ya hemos dicho, la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina D, y nos muestra un poquito cómo era la interacción para tratar de la colaboración linfocito T, linfocito B. En esta diapositiva lo que podríamos agregar es que existen tres tipos distintos de linfocitos B.
El linfocito B del tipo 1, que son los que se encuentran en menor número circulando por el organismo, estos tienen la capacidad de diferenciarse en plasmocitos y posteriormente sintetizar anticuerpos, pero no necesitan de esta colaboración entre el linfocito T y el linfocito B. No necesitan de la colaboración y estimulación a través de citoquinas por parte del linfocito T para poder diferenciarse en plasmocito y sintetizar y secretar sus inmunoglobulinas. Luego tenemos a los linfocitos B del tipo 2, que en este caso sí se encuentran en un gran número circulando por nuestro organismo y sí necesitan de este tipo de colaboración TB, donde el linfocito B debe ser estimulado previamente por la célula presentadora de antígenos, presentándole el antígeno que también va a presentarle, ¿sí?, el mismo antígeno, el linfocito B posteriormente, para que se vea estimulado el linfocito T a liberar ciertas citoquinas que van a estimular al linfocito B en una expansión clonal que va a generar células de memoria, otras células que se van a diferenciar de plasmocitos y van a hacerlos encargar de sintetizar y secretar las inmunoglobulinas contra el mismo tipo de antígeno el cual fue presentado anteriormente. Y el tercer tipo de linfocito B es el linfocito B de la zona marginal del vaso. Este linfocito lo que se encarga es de ser una primera barrera de defensa y de generar la síntesis de inmunoglobulina M. Y continuando con las inmunoglobulinas secretadas y sintetizadas por los plasmocitos, las inmunoglobulinas se clasifican en distintos tipos. Tenemos la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A del tipo no secretora, la inmunoglobulina A del tipo secretora, la inmunoglobulina T, la inmunoglobulina E y la inmunoglobulina M. Estos anticuerpos, como podrán ver, tienen distintas estructuras, mientras la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina D y la E, y también la M, pero no de este tipo, sino la que funciona como BCR en la superficie de los linfocitos B, son todos de tipo monomérica, ¿sí? Está conformado por una sola estructura del anticuerpo. En cambio, la inmunoglobulina A del tipo secretor es un dímero, o sea que está formada por dos moléculas de inmunoglobulinas unidas por esta cadena que se la llama cadena J, que tiene una función muy importante porque además de generar la unión de ambas moléculas, tiene una función de que ayuda a esta inmunoglobulina A, que como bien dice el nombre es secretora, va a ser secretada, por ejemplo, por las glándulas salivales para ser liberada la saliva y va a cumplir funciones inmunológicas en la boca muy... Entonces, esta cadena J es la que permite que pueda ser secretada desde la glándula salival hacia la saliva que va a estar en contacto con el medio bucal. Y por último, vamos a tener a la inmunoglobulina M, que como ven acá está conformada por 5 moléculas de inmunoglobulinas, por lo tanto es un pentámero, y estas cadenas van a estar también unidas por la cadena J. Ahora, ¿por qué tenemos inmunoglobulinas monoméricas, diméricas y pentaméricas? Lo que ocurre, al unir varias moléculas de inmunoglobulinas entre sí, lo que hacemos es aumentar la capacidad de reconocimiento de la respuesta inmune, ¿sí? Ya que ahora, en lugar de tener dos zonas, ¿se acuerdan? La región variable o región FAB, que es la que posee los paratopes para el reconocimiento de los epitopes de los antígenos, vamos a tener, multiplicado por 5, vamos a tener 10 zonas que son capaces de unirse, reconocer e interactuar con los antígenos para poder eliminar muchas más noxas con una menor cantidad de células del sistema inmune, ¿sí? Lo que hace es generar una expansión de la capacidad de respuesta, la aumenta, la multiplica. Y acá lo que podemos ver, ¿sí?, es cómo la zona del paratope interactúa con el epitope de los antígenos para poder conformar los distintos inmunocomplejos. Y estos inmunocomplejos, si recuerdan, son los encargados de, por ejemplo, generar la activación del complemento por la vía clásica. En esta diapositiva lo que estamos viendo es un gráfico donde nos quiere mostrar qué ocurre cuando en nuestro organismo hay el ingreso de un antígeno en una primera etapa
y del mismo antígeno en una segunda etapa. ¿Qué es lo que ocurre? En el primer ingreso, primera interacción del antígeno con nuestro organismo, para generarse una respuesta, que en este caso lo vamos a ver como la síntesis o la concentración de inmunoglobulina G y M en nuestro suero, hay una demora de entre 7 a 15 días en ocurrir la respuesta. Esta demora se debe a toda esta identificación que veníamos hablando del antígeno, producción de células efectoras, producción de síntesis y secreción de los anticuerpos. Y lo que vamos a notar es que hay una síntesis o concentración de inmunoglobulina M, similar a una concentración de inmunoglobulina G. Apenas se percibe menor la concentración de inmunoglobulina G en suero. Tienen una etapa de concentración en la cual se llega a un punto al cabo de unas semanas que comienza a decrecer esta concentración en suero. Ahora, ¿qué pasa cuando ocurre un segundo ingreso del antígeno en el organismo? Lo que va a ocurrir es que se van a encontrar en concentración en suero una cantidad similar de inmunoglobulina M a la que ocurrió durante el primer ingreso. ¿Dónde está la mayor diferencia? Claramente en la concentración que se encuentra de inmunoglobulina G, que además tarda muchísimo más en decaer su concentración. Acá podemos ver que decae la concentración de esta inmunoglobulina muy rápidamente y acá lleva varias semanas en decaer, ¿sí? Esto se debe gracias a que la formación de los inmunocomplejos, la interacción de los anticuerpos con los antígenos es mucho más estable que la respuesta primaria, más allá de que la concentración claramente se ve muy aumentada en inmunoglobulina G respecto a la primera entrada. Y esto todo se puede ver explicado gracias a que durante la primera entrada del antígeno hubo una expansión clonal de las células efectoras que iban a generar tanto células efectoras que iban a sintetizar inmunoglobulina G y M, pero además se formaron células que iban a quedar como células de memoria en la circulación. Estas células de memoria, ante el segundo ingreso del antígeno, van a generar una respuesta mucho más rápida, una secreción y síntesis de inmunoglobulinas mucho mayor, sobre todo de inmunoglobulina G, y una interacción mayor, como ya se dijo, del complejo antígeno-anticuerpo que va a perdurar mucho más en suero. En esta diapositiva podemos ver cómo el complemento también se asocia con la respuesta inmune adaptativa, ¿sí? Sobre todo a través de la vía clásica, gracias a la formación de los inmunocomplejos, que van a ser las inmunoglobulinas específicas contra ciertos antígenos, interactuando con el antígeno superficie de la noxa. Recuerden que la formación de inmunocomplejo iba a generar toda la cascada de activación del complemento, cuya función final es la formación de C3, que debe hidrolizarse para formar tanto C3A como C3B, que iban a cumplir las distintas funciones de opsonización, citólisis e inflamación. Todo esto ya se vio en la clase pasada de inmunidad innata. Y en esta diapositiva lo que estamos viendo son las distintas funciones de las inmunoglobulinas para la función de neutralizar toxinas bacterianas, la función de opsonizar. Recuerden que opsonizar era hacer más llamativo o ayudar al reconocimiento de la noxa por parte de la célula fagocítica para poder interiorizarla, ¿sí? y neutralizarla. También cumple funciones de activación del complemento por la formación de los inmunocomplejos a través de la vía clásica. Esto ya fue mencionado. Y ya entrando en el final de la clase, vamos a hablar un poquito de los distintos tipos de citotoxicidad. La mediada por anticuerpos y la anticuerpos dependiente. En la mediada por anticuerpos, por supuesto, va a estar dependiendo de los anticuerpos secretados por los plasmocitos. ¿Qué es lo que ocurre? Como ya vimos en la colaboración linfocito T y linfocito B, debe haber una presentación antigénica de la noxa hacia el linfocito T. La misma noxa debe ser reconocido por los BCR del linfocito B y debe ser presentado al mismo linfocito T que anteriormente sufrió una presentación antigénica por parte de la célula presentadora de antígenos. Esto generaba la liberación de citoquinas que generaba una expansión monoclonal del linfocito B que se va a diferenciar en el plasmocito que va a sintetizar y secretar la inmunoglobulina específica contra
el microorganismo del cual surgió el antígeno presentado. Estas inmunoglobulinas, al unirse por sus regiones variables, zonas de paratope, que interactúan con el epitope del microorganismo, van a empezar a rodearlo y van a opsonizarlo, van a hacerlo más atractivo para la fagocitosis, que por supuesto va a llevar a cabo por distintas células fagocíticas. En este caso, como ejemplo clásico, tenemos al macrófago, como puede ser también un polimorfo nuclear neutrófilo, y la célula natural killer. Lo que va a ocurrir es que al fagocitarse, al interiorizarse el microorganismo, va a formarse, como lo ya vimos, el fagolisosoma por la unión del fagosoma que contiene el microorganismo con el lisosoma que contiene las enzimas normales, las catepsinas, la lisosima, otras enzimas que degradan distintos tipos de sustancias o componentes del microorganismo y van a destruir al microorganismo y lo van a degradar en distintas partes. Mientras tanto, en la citotoxicidad, que es independiente de anticuerpos, lo que ocurre es que, por ejemplo, con la entrada de una noxa, un microorganismo como un virus, la célula presentadora de antígenos lo interiorizará, va a presentarlo al linfocito TCD4 helper. Este va a liberar, va a diferenciarse en un perfil específico que va a liberar citoquinas que van a estimular a la expansión clonal del linfocito TCD8. Muchas de estas células van a generar su expansión clonal, van a ser células efectoras que van a recorrer al organismo, mientras otras, como ya hemos visto, van a quedar como células de memoria. Las células efectoras CD8, al interactuar con una célula que se encuentra infectada por el mismo virus que fue presentado al linfocito TCD8 por célula presentadora de antígenos, van a poder reconocer el antígeno propio de este virus y van a generar la activación de este linfocito TCD8, ¿sí? Que va a reconocer al antígeno. Y a partir de acá puede generar o va a mediar una citotoxicidad, ya sea mediada por la señal Fas o una citotoxicidad mediada por la liberación de gram-simas. En la citotoxicidad mediada por la señal Fas, lo que ocurre es que esta célula que se encuentra infectada por el virus empieza a expresar en su superficie una molécula llamada Fas. Son moléculas de estrés. Hemos hablado un poco de esto en la inmunidad innata. Estas moléculas de estrés, si se expresan en gran número en la superficie de la célula infectada, puede ser reconocido por el linfocito TCD8 a través de una molécula que se encuentra en su superficie llamada Fas ligando, ¿sí? Estas moléculas Fas que expresan estrés de la célula infectada también se puede ver expresada cuando la célula se estresa por alteraciones de su material genético, pudiendo generar posibles células tumorales o neoplásicas. Por eso es tan importante esta función de vigilancia del linfocito TCD8 para destruir a estas células estresadas. Esta destrucción va a ocurrir gracias a la liberación de capsasas por parte del linfocito TCD8 que va a generar la apoptosis celular. En el caso de la citotoxicidad mediada por la liberación de gram-simas, lo que ocurre es que la célula infectada va a expresar el complejo mayor de histocompatibilidad 1 en su superficie y este va a interactuar, por supuesto, con el TCR en la superficie del linfocito T, CD8, y se va a ver estabilizada por la molécula de CD8. Esto estimula al linfocito T a la liberación de gram-simas y la activación posterior de las capsasas que van a generar la formación de poros nuevamente y generar la apoptosis de la célula infectada. Y ya casi llegando al cierre de la clase, a manera de resumen de lo que vimos hoy, vamos a decir que la actividad inmunológica, la respuesta inmunodaptativa, depende de la interacción de las distintas células linfocitarias entre sí, de su activación gracias a la célula presentadora de antígenos, de la interacción entre las propias células linfocitarias mediadas por la liberación de las distintas citoquinas, la expansión clonal generada, la generación de células de memoria, la generación de células efectoras que van a tratar de neutralizar la noxa. Todo eso que estuvimos viendo a lo largo de esta clase. Y a manera ya de cierre, lo que podemos decir acá
es que luego del ingreso de la loxa, que intente romper el equilibrio, intente generar daño en nuestro cuerpo, y el desencadenamiento consiguiente de la respuesta inmune con sus distintos mecanismos efectores en conjunto con la respuesta inflamatoria, debe restablecerse una vez eliminada o neutralizada la loxa, el equilibrio en el cual se ejecutó la respuesta inmune. Este equilibrio es gracias a una función regenerativa del cuerpo, en el cual lo que debe ocurrir es una angiogénesis, la neoformación de vasos, para la posterior activación de formación en realidad de tejido de granulación. Posteriormente debe haber una síntesis y depósito de una matriz extracelular y para finalizar una remodelación del tejido fibroso. Todo esto va a estar mediado, por supuesto, por las células del tejido conectivo, bien, que van a ser los fibroblastos, los macrófagos, por supuesto con la participación de todas las células que generan los vasos sanguíneos, ¿sí? Las células epiteliales, todo lo que también estuvimos viendo en la clase de inmunidad innata. Y para finalizar la clase, les dejamos la bibliografía sugerida para poder estudiarlo. Muchas gracias por su atención y nos veremos en la próxima clase.